Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 4, el último de este módulo número 13. Ya por fin vamos a concluir las actividades de este módulo, en el cual pues, hemos tenido la oportunidad de conocer por qué es importante analizar ciertos procesos sociales, como lo es la economía y la dinámica de la población, y cómo las matemáticas nos ayudan en este análisis. Los beneficios que tiene el hecho de conocer, por ejemplo, el crecimiento de mi ciudad, o la rapidez con la que crece, o la tasa de interés de un determinado producto, o el monto de lo que voy a pagar al final, o saber lo que es la inflación y cómo afecta en mis ahorros, por ejemplo, ¿no? Diferentes circunstancias que sería muy difícil enumerar todas y cada una de ellas porque pues cada uno tiene de repente algún suceso que tiene relación con estos eventos que es diferente al que hemos vivido muchos, ¿no? Hablamos de diferentes ciudades, de diferentes circunstancias que enfrentamos todos los días, pero el hecho de tener claro estos conceptos, de tener claro algunos modelos matemáticos y de conocer en términos generales de finanzas y el impacto que tiene la dinámica de la población nos puede ayudar a tomar mejores decisiones o a conocer simple y sencillamente cuál es el impacto, por ejemplo, en la ciudad de que la población esté creciendo, ¿no? Y diferentes sucesos que podemos ir comparando e integrando en nuestra formación académica. Mi nombre es Jorge Joaquín Maevaesa, asesor virtual de este módulo número 13. Vamos a iniciar. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más corto porque pues estamos en fin de semana y además recuerden que vamos a tener un receso académico que inicia el día lunes y que va a concluir hasta el domingo de la siguiente semana. Es decir, desde el lunes 25 hasta el domingo 31. Vamos a tener este receso académico, así que pues vamos a iniciar. Recuerden cuál es el propósito, los propósitos de estos espacios abiertos. Recuerden que estos espacios abiertos no son clases, no son clases porque yo no vengo a explicarles los temas. Son espacios en los que ustedes vienen con las lecturas previamente realizadas a los recursos de la plataforma, con las lecturas previamente a las instrucciones de las actividades, a la rúbrica de evaluación, donde han podido identificar algunos conceptos básicos, han podido identificar algunos modelos matemáticos, y aquí vamos enriqueciendo lo que ustedes han logrado comprender de cada uno de los temas de cada una de las semanas. Entonces, no son clases porque la función del asesor virtual no es dar cátedra, es guiarlos, es asesorarlos, es motivarlos, pero de ninguna forma es dar cátedra. Este modelo educativo que manejamos en prepa en línea, que se llama aula invertida, se llama invertida porque son ustedes los que tienen la principal responsabilidad de construir su propio conocimiento. Cada uno de ustedes vive en realidades diferentes debido a que vivimos, por ejemplo, diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes ideas políticas, económicas, sociales, diferentes niveles socioeconómicos, por ejemplo, ¿no? Hombres, mujeres, también géneros o de otro tipo de géneros. Entonces, los problemas que enfrentamos todos los días son muy diversos y son muy variados. Entonces, eh, por eso es importante que sean ustedes los que conforme a todos estos elementos vayan construyendo su propio conocimiento y atendiendo a la realidad que les rodea. Entonces, el propósito de estas sesiones es atender de forma síncrona dudas y comentarios referente a las actividades, y para que ustedes puedan tener dudas, necesitan leer, necesitan analizar los conceptos de cada una de las semanas, ¿no? Para que cuando vengan aquí, pues, oiga, podríamos explicar, por ejemplo, un poquito más de la tasa de interés, porque en esta parte me parece que puede ser de esta forma o puede ser de esta, y entonces en esas dudas es las que vamos a platicar.
Muchas veces, como ha sucedido, a veces los estudiantes por alguna razón no expresan dudas o no las tienen sino hasta después de las sesiones. Entonces aquí en las sesiones muchas veces no hay duda, entonces atendemos áreas de oportunidad que se han presentado en otras generaciones, ¿no? Donde vemos, identificamos que en esas generaciones hubo con frecuencia una determinada área de oportunidad y la comentamos aquí de forma que no se esté repitiendo en todas y cada una de las generaciones, ¿no? Pero recuerden, los que son responsables de construir, de leer las instrucciones, de comprender los conceptos, de estar pendiente de la plataforma, de los mensajes, de las instrucciones, es el estudiante. Luego vamos a reflexionar porque parte de este crecimiento, parte de que construyamos nuestro propio conocimiento es reflexionar sobre el logro de los aprendizajes esperados. ¿Y qué son los aprendizajes esperados? Son las metas que hay en cada uno de los módulos. Aquí tuvimos 6 aprendizajes esperados, 3 de cada una de las 2 unidades que estuvimos analizando, de los temas que estuvimos analizando en 2 unidades. Y hoy podemos reflexionar sobre qué es lo que logré, ¿no? Basado en la calificación que me otorgaron, en la retroalimentación, basado en la propia reflexión que yo haga sobre lo que pude aprender, sobre lo que pude conocer, sobre alguna habilidad que logré desarrollar en este módulo y tratar de mantenerlo de esta forma, inclusive incrementarlo en los siguientes módulos. Realizar en conjunto actividades para fortalecer las habilidades y los conocimientos. Hemos desarrollado a lo largo de cada una de las sesiones diferentes habilidades, cuestionarios, ejercicios en los que ustedes se ven involucrados, porque podrán suponer que muchas veces el asesor virtual ya conoce de estos temas, ¿no? Y los que deben involucrarse todavía más al resolver estos temas, pues es el propio estudiante. Reflexionar sobre las áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes esperados. En esta parte, si yo reflexiono sobre lo que hice bien, también tengo que reflexionar sobre lo que me faltó. ¿Qué aspectos son los que me faltaron? Y más allá de reflexionar sobre lo que me faltaron, ¿qué puedo hacer para mejorar, para lograr con mejor nivel cada uno de estos aprendizajes y cada una de las habilidades y conocimientos que me ayudan a lograr con mejor nivel estos aprendizajes esperados? Hoy podemos hablar, por ejemplo, de si pudimos identificar lo que es una inversión. ¿Cuáles son los elementos de la inversión importantes para tomar alguna decisión al momento de elegir dónde invertir el dinero, por ejemplo? Si pude identificar alguna fuente de información relacionada con la inversión o algún tipo de inversión en el que yo pueda empezar hoy en día a invertir con poco dinero, por ejemplo, si sé los elementos importantes que hay que tomar en consideración antes de comprar un artículo a crédito, si puedo determinar una tasa de interés de manera básica, si puedo diseñar diferentes estrategias una vez que elabore, por ejemplo, una hoja de presupuesto, qué estrategias y cómo estas me pueden ayudar a lograr mis metas financieras, ¿no? Son diferentes cosas que hay que reflexionar para ver si pude lograrlas o si por el contrario necesito fortalecerlas, ¿no? Y lograr un aprendizaje significativo vinculando lo aprendido con la vida cotidiana. Todos estos temas, el crédito, el ahorro, la inversión, la dinámica de la población, son temas que están presentes en sus ciudades. No es la misma, no es la misma dinámica, no son las mismas consecuencias que se ven, por ejemplo, en Quintana Roo, que se ven en la Ciudad de México, que se ven en la Ciudad del Estado de México, que se ven en Veracruz, que se ven en Tijuana, que se ven en Baja California. Son diferentes y por eso es importante que ustedes identifiquen de todos estos temas la forma en que les aplica cada uno de estos conocimientos, ¿no? ¿Cómo lo vinculan? Por ejemplo, alguien me puede decir, no, pues es que en mi ciudad, en la Ciudad de México, afecta pues que hay pocos turistas para los balnearios, ¿no? Probablemente pues la Ciudad de México tenga algunos balnearios, pero no es su fuerte, como sí lo puede ser, por ejemplo, Cancún, como sí lo puede ser Los Cabos, por ejemplo, que son ciudades que tienen mar y que de alguna forma esta dinámica puede afectar esta parte del sector económico, ¿no? Cosa que no sucede, por ejemplo, en la Ciudad de México, porque
su economía y el impacto que pueda tener una dinámica de la población es muy diferente. Entonces, por eso se les hace énfasis en que logren vincular estos temas con su contexto, con la ciudad en la que habitan, con los problemas que se dan ahí derivados de los temas que estamos viendo, ¿no? Y cómo pueden mejorarlos, por supuesto. Pues estas reglas de comunicación vamos a dejarlas pendientes, aunque comúnmente ya las conocimos. Es importante en toda convivencia en la que nos vemos inmersos, siempre es importante establecer ciertas reglas para convivir de forma adecuada. Por favor, estas recomendaciones que de alguna forma les acabo de comentar, por favor reflexionen en el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje es esta parte importante en la que ustedes, una vez que abren cada uno de los módulos, no precisamente, pero en términos formales, cada vez que abren algunos de los módulos, empiezan a leer, empiezan a practicar, empiezan a tratar de identificar aquellos puntos que pueden ir avanzando en su actividad y aquellos puntos que pueden ir dejando para el final, porque de alguna forma son más complejos y necesitan estudiarlos de una forma más detenida, ¿no? ¿Cuántas las horas les dedican, por ejemplo, a este proceso? El tiempo, el lugar, en general, cualquier situación que les ayude en este proceso de aprendizaje y en el cual identifiquen que hay una área de oportunidad. A lo mejor, por ejemplo, llegan el día domingo a las 11 de la noche a tratar de realizar sus actividades, pues me parece que ahí hay un problema que hay que empezar a corregir, ¿no? Llego a la actividad, la hago el día lunes, pero no leo ningún recurso, me voy directamente a la actividad porque estos temas, pues los conozco ahí vagamente, ¿no? Entonces, elaboro mi actividad y la envío. Y puede ser que apruebe, ¿no? Pero lo importante de estos temas es que logremos mejorar lo que ya conocemos. Todos ya hemos oído hablar de la inversión, hemos oído hablar del crédito, hemos oído hablar del ahorro, pero lo importante es mejorar, enriquecer todavía más lo que sabemos sobre estos conceptos. Entonces, reflexionen sobre lo que están haciendo, ¿no? El tiempo que le dedican, la forma en que logran comprender estos recursos, estos conceptos. Si conocen fuentes de información que les ayude también a mejorar la forma en que desarrollan sus actividades, el número de herramientas que utilizan, Excel, PowerPoint, Word, para desarrollar estas actividades, ¿no? Entonces, tomen en cuenta, por favor, las retroalimentaciones para mejorar. Siempre trato de describir puntualmente aquellas partes en las que ustedes pueden mejorar, ¿no? Inclusive ahí les colocaba específicamente el inciso o el modelo o la operación que muchas veces no hicieron adecuadamente y que esto les impidió, por ejemplo, obtener un resultado correcto. Tómenlas en consideración. Pregúntense constantemente qué están haciendo bien, ¿no? Si lo ven, identifican que en algún momento obtienen una calificación eh, aprobatoria y que les satisface porque sintieron que en esa actividad sí hicieron algunas cosas que a ustedes les dejó satisfechos, pues traten de identificar esas situaciones para continuar haciéndolos de esa forma. Y también identifiquen aquellas que no funcionan. Siempre en todo proceso hay cosas que hacemos bien y hay cosas que no funcionan. Y las cosas que hacemos bien hay que mantenerlas, incluso fortalecerlas. Y las cosas que hacemos mal, pues hay que modificarlas, cambiarlas, mejorarlas para obtener resultados diferentes. Aprovechen las áreas de oportunidad para mejorar y realicen ajustes o diseñen estrategias para que ustedes mejoren sus resultados. En cuanto a la rúbrica, por favor, incluyan todos los elementos solicitados. Sí detecté en algunos momentos que preguntaban sobre su calificación, que no leían la rúbrica de evaluación, que únicamente se basaban en lo que ustedes consideran que hicieron bien en la actividad. Por ejemplo, si desarrollaron perfectamente todas las operaciones matemáticas, únicamente consideraban que no era tan importante la conclusión. Y fíjense que la rúbrica en estos temas de dinámica y de finanzas, la rúbrica de evaluación marca como uno de los puntos más importantes las conclusiones de las actividades.
porque es ahí donde vamos desarrollando el pensamiento crítico, vamos desarrollando la capacidad de análisis que debemos tener cuando obtenemos algún resultado, y ese resultado significa algo, entonces hay que tratar de descifrarlo y de comentarlo, de comunicarlo en las conclusiones. Entonces, la rúbrica es una parte importante que ustedes deben conocer antes de realizar cada actividad. La rúbrica da cierta ponderación a algunos elementos. Ustedes saben que la rúbrica está compuesta por niveles y por criterios. El criterio cognitivo, eh, por, eh, el comunicativo, cognitivo, comunicativo, el pensamiento crítico y la adecuada comunicación, ¿no? Entonces son diferentes niveles que se califican. Tómenlos en consideración, identifiquen qué es lo que me pide cada uno de los niveles para alcanzar el mejor nivel, ¿no? Y ahí van a identificar que la misma rúbrica hace mucho énfasis en algunos aspectos, porque son los que se pretende que nosotros obtengamos al concluir cada uno de los módulos. En este caso, en el proyecto integrador, por ejemplo, lean bien las instrucciones, incluyan todos los elementos solicitados. Elaboren correctamente la tabla de amortización. En algunos casos, en algunas actividades, hice algunas precisiones sobre la tabla de amortización que no estaba adecuadamente eh, realizada. Obtengan correctamente el ahorro de Jorge y su esposa. Por favor, correcta ortografía, gramática y redacción. Y mencionar alguna estrategia que ustedes empleen para mejorar su economía. Hasta ahorita, ¿alguna duda en cuanto al proyecto integrador, por ejemplo, o alguna actividad de final del módulo? Bueno, correcto. Por ejemplo, uno de los aprendizajes esperados que tuvimos esta semana fue el de explicar los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Y parece un aprendizaje esperado muy confuso, ¿no? Porque si lo leemos así, pues a lo mejor no le podamos comprender. Es esa parte importante en la que nosotros debemos empezar a leer detenidamente y identificar qué es lo que me quiere decir este párrafo, esta oración que me están presentando como un aprendizaje esperado. Entonces, fíjese que dice explica. Explica significa que yo dé mi opinión, con argumentos, por supuesto, sobre los efectos sociales. Explicar es que yo dé mi opinión, no que la copie y la pegue. No, ni siquiera párrafos, o que aún copiando y pegando cite. Se trata de que yo le explique con mis propias palabras, claro, tomando como base aquellas referencias que me voy encontrando, por ejemplo, en los recursos, ¿no? Son la principal fuente de referencias que tenemos en cada uno de los módulos. Explicar los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Es decir, cuando la población varía, hay ciertos efectos que se producen. ¿Cuáles son esos efectos y cuáles están presentes en mi ciudad? Por ejemplo, aquí dice, nacen 6,000 mexicanos cada día. El gobierno debe gastar 282 millones de pesos para sus servicios. ¿Cuál es la variación de la población aquí? A ver, en esta notita. Si ustedes ven aquí este parrafito, ¿cuál es la variación de la población o qué cantidad varía la población en México todos los días? 6,000 mexicanos por día. Muy bien, Catherine. 6,000 mexicanos por día es lo que varía, es decir, se incrementa la población de mexicanos en nuestro país. ¿Se imaginan tal cantidad de personas que todos los días nacen? Claro, hay otras, pero hay otros, así como hay defunciones también, hay gente que se va, pero únicamente estamos hablando de 6,000 mexicanos que nacen en nuestro país. ¿Y cuál es la consecuencia de que esos 6,000 mexicanos se eh, formen parte ahora de la población de nuestro país?
Dice Julio que disminuyen los recursos. Muy bien. Nuevamente, Samuel y Catherine dice que el gobierno debe gastar 282 millones para sus servicios. Fíjense, aquí estaba la respuesta. Únicamente hay que leerla con detenimiento, ¿no? Para encontrar. Pero ahí no acaba la cosa, porque todavía me surgen dudas. ¿Cuáles servicios, por ejemplo, consideran? Esto ya no lo dice la nota, pero sí es importante que yo, por ejemplo, investigue un poquito más o que logre vincular como qué servicios puede gastar el gobierno en esos 6,000 mexicanos que nacen cada día. Otro, ¿cómo se ve afectado los servicios con el crecimiento de la población? Imagínense, a ver, vamos a tratar de reflexionar en un servicio, el hospital. Cuando uno nace, pues comúnmente nace en un hospital. ¿Qué pasa en el hospital o en los hospitales cuando van haciendo esta cantidad de gente? ¿Qué se requiere en un hospital, por ejemplo? Servicios médicos, dice Samuel. Más aulas, dice Alondra. Supongo que hablas en el tema educativo. Sí, en algún momento ellos van a ingresar a la escuela. Alimentos, por ejemplo, claro, alimentos. Y si van incrementándose este número de nacimientos, por ejemplo, ¿qué pasa con los alimentos? Se van acabando, por ejemplo, o no hay recurso económico que pueda satisfacer el crecimiento de la población, ¿no? Obviamente los alimentos, de alguna forma, pues, no los regalan, hay que comprarlos, inclusive el gobierno tiene que comprar esos alimentos pues, para proporcionar estos servicios. Entonces, de alguna forma, los servicios, por una parte, pues van disminuyendo en calidad, ¿no? A lo mejor, si se va incrementando este crecimiento, tenga que contratar más doctores requieren más dinero, o a lo mejor no existan los médicos suficientes, ¿no? Entonces hay situaciones que se van dando debido al incremento de la población, como vemos aquí, servicios como pueden ser médicos, como pueden ser escuelas, que pues de alguna forma se ven afectados, aunque también, por ejemplo, en la economía, mientras más mexicanos, eso significa que va a haber mucho más consumo de algún producto, ¿no? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, hay que identificarlas con claridad. Siempre reflexionen qué observan en su ciudad por estas variaciones de la población. Siempre háganse esa pregunta. En mi ciudad, ¿cómo esto me afecta? Y estoy seguro que van a encontrar algunas respuestas interesantes, ¿no? De repente se dan cuenta de que quieren hacer una cita, por ejemplo, para ir al doctor y no hay. No hay porque la gente demanda cada día estos servicios médicos. No hay servicios para hacerse estudios médicos, sí. Y también es algo importante que ustedes clarifiquen, porque los servicios médicos pueden faltar por muchas razones, pero vincúlenlo particularmente con la variación poblacional. Bueno, vamos a continuar. Fíjense, aquí consecuencias de la variación poblacional también, el crecimiento natural de la población sumado al déficit. ¿Qué es un déficit? A ver si alguien, escasez de recursos como el agua, muy bien. Puede ser, estas cosas pueden ser, nada más hay cuando uno les explique, hay que vincularlas, ¿no? Porque el agua puede ser
si estamos en un lugar que no existe agua de por sí, así sea una sola persona, pues va a haber escasez de agua, porque estamos, por ejemplo, en el desierto, ahí no hay agua, entonces va a haber escasez. A lo mejor tenemos un río a un determinado número de kilómetros, pero no podemos transportar el agua del río hasta el lugar de donde nos ubiquemos, pues va a haber escasez. Y estos dos no tienen nada que ver con la dinámica de la población, son situaciones diferentes, pero sí puede ser que tenga que ver siempre y cuando lo logre explicar, ¿no? Muy bien, un déficit es que faltan, ¿no? Dice, durante la pandemia, el crecimiento natural de la población sumado al déficit de vivienda que se tuvo durante la pandemia y la próxima entrada en operaciones del Tren Maya ha generado, tan solo en la capital de Quintana Roo, Chetumal, una demanda cautiva de unas 6,000 viviendas para personas sujetas a capacidad de compra, estimó Juan Manuel Mercader Rodríguez. Detalló que si bien la demanda cautiva en materia de vivienda es mucho mayor al déficit, para quienes pueden adquirir un crédito para hacerse de un hogar es al menos de 6,000 casas, donde tan solo este año se construyeron menos del 20% de estas. Entonces, ¿qué está pasando aquí con la entrada del Tren Maya y el crecimiento natural de la población en cuanto a las viviendas? Es decir, la población va creciendo, pero además le sumamos, por ejemplo, ¿cómo se llama este evento en el cual la gente se desplaza de un lugar a otro? Migración. Entonces, el crecimiento normal de la ciudad, ahora le combinamos que mucha gente está llegando por la próxima entrada en operación del Tren Maya, ¿qué ocasiona en las viviendas de la ciudad? De acuerdo al texto, ¿eh? Esta parte es importante porque nos ayuda y esta es en la que quiero que reflexionen. Lean detalladamente, detenidamente, encuentren el sentido que estamos buscando a los textos. Yo siempre trato de mostrarles noticias de lo que acontece, porque es en ellas donde de alguna forma, ¿se acuerdan lo que hablábamos de las referencias? Podemos tener referencias de lo que está sucediendo. Si bien no son referencias o no son fuentes de información confiable, porque las noticias de alguna forma tienen un sesgo de la persona que está presentando la nota, sí nos ayuda a tener una opinión de una persona. Ya esto luego nosotros lo vamos tratando de comparar con algo, con alguna fuente confiable, ¿no? Demanda de viviendas, dice María Fernanda, muy bien. Fíjense cómo el crecimiento de la población y la migración, por lo menos en Chetumal, ya está ocasionando una demanda mayor de viviendas de la que existen. ¿Y qué puede provocar esta demanda mayor de viviendas de las que existen? Eso ya no lo dice la nota, pero ¿qué puede provocar? Pues hay que hacer un análisis un poquito más detallado. Imagínense, hay mucha gente que quiere o que demanda una vivienda y hay pocas. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el precio de las viviendas? Mayor explotación laboral, puede ser, pero si no hay dónde construir, aumenta, ¿no? El precio de la vivienda, ya sea que queramos rentar, pues la gente nos va a decir, oye, te voy a cobrar tanto porque hay muchos que me están pidiendo que les rente mi vivienda. Entonces, ahí vieron que lograron hacer un análisis un poco más a profundidad. O sea, ya encontraron a través de un camino que fuimos realizando para analizar algo, pudimos identificar, por ejemplo, ¿por qué aumenta el precio de la vivienda? Pues porque existe una mayor demanda. La gente quiere vivienda y donde está no hay. Hay ciudades, yo no sé si en su ciudad, que son muy caras las viviendas. Por ejemplo, si uno va a Yucatán, a Cozumel, las viviendas
Son muy caras porque son pocas. Cozumel, por ejemplo, es una isla, entonces no se permite construir tantas. Llega la gente y quiere habitarlas, son de alguna forma un poco caras. Y hay otras ciudades en las cuales, pues igual hay otras que son muy baratas porque hay mucha vivienda y poca gente. Entonces, pues la gente tiene que darlo a un precio. Dice Samuel, en la Ciudad de México sí son muy caras. Y sí es cierto, Samuel, porque allí, por ejemplo, mucha gente quiere ir a Ciudad de México y aparte que hay extranjeros y llegan y rentan habitaciones, pues esto cotiza las viviendas. ¿Ven? Pero si ustedes se han preguntado por qué son muy caras y se dan cuenta que tiene que ver con esta dinámica de la población. Mucha gente mejor prefiere rentar o comprar un terreno baldío. Sí, pero a veces hasta esos son caros. Muy bien, ahora vamos a hablar, por ejemplo, en el medio ambiente. Dice que los plásticos no desaparecerán, son fáciles y económicos de fabricar y han sido un importante motor de desarrollo, ¿no? Todo mundo usamos un plástico. Sin embargo, los desechos plásticos se han convertido en una amenaza omnipresente para la salud pública. Los medios de subsistencia y el medio ambiente. El plástico puede tardar cientos de miles de años en descomponerse y ya forma parte del registro fósil. Esta nota, que aparentemente no tiene nada que ver con la relación, ¿ustedes creen que tenga alguna relación? Bueno, ¿a qué se debe que haya muchos plásticos, por ejemplo, en el planeta? La gente no lo recicla, muy bien. Entonces, cuando no reciclas, ¿qué estás haciendo? Consumes y ¿qué pasa? Contaminas, ¿no? O sea, compro un refresco y pum, lo aviento. Y compro un ratito otro refresco y lo aviento. Y voy contaminando. ¿Y qué tiene que ver esto con la variación poblacional? Si más gente crece, si la población aumenta, ¿qué pasa con los plásticos? Antes era uno, tiraba tres plásticos. Ahora que son 7, ¿el número de plásticos que van a tirar aumentó o disminuyó? Aumenta, ¿no? Entonces, ¿por qué hay una gran contaminación de plásticos? Porque hay más gente y porque la gente consume más. Entonces, pareciese que no tiene que ver nada con la dinámica de la población, pero vemos que sí tiene que ver. Muchos de los problemas que están presentes tienen relación con la dinámica de la población. Y habrá unos plásticos, pues desafortunadamente, si no hacemos algo, si no, por lo menos nosotros mismos, porque hay veces que pues es un problema enorme, por lo menos debemos empezar nosotros a tomar acción en las cosas que nosotros hacemos. ¿O no? Por lo menos yo voy a reciclar y voy a enseñarle a mis hijos, a mis hermanos, que es importante reciclar o no consumir aquellos productos. Bueno, los que ya somos, por ejemplo, un poquito más grandes por aquí, sí nos acordamos bien cuando no había tantos plásticos. Uno iba a la tienda con su bolsa. Si queríamos comprar, por ejemplo, algún producto, teníamos que llevar nuestro traste. Algunas botellas, por ejemplo, eran de vidrio, las podíamos cambiar, dejábamos unas y nos llevábamos otras. Pero eso se cambió. Ahora todo el mundo queremos transportar las cosas en un envase de plástico, ¿no? Por comodidad. Muy bien. Ahora fíjense, mm, cuando llegamos a las actividades, hay que leer los recursos. Eso es importantísimo, leer los recursos, porque ahí está la información que vamos a necesitar. Es cierto que yo puedo conocer sobre el tema.
Si ustedes me hablan de inversión, a lo mejor me puedan decir con oportunidad y con precisión lo que es una inversión, pero a lo mejor dejen fuera muchos elementos importantes o no tengan la habilidad suficiente cuando inició el curso para poder identificar algunos aspectos a considerar cuando voy a elegir una inversión, ¿no? Este curso es el que nos da esas herramientas, por lo menos generales. Pero también en el curso nos ayuda a identificar fuentes de información confiables. Yo hablaba de las notas porque me ayudan mucho a clarificar o a identificar algunos sucesos que ocurren. No son fuentes de información confiable, pero sí son opiniones que debo tomar en consideración. Pero hay recursos confiables que vimos en este módulo. Por ejemplo, vimos la página del INEGI. ¿No? Que aquí nos habló. ¿Se acuerdan que estábamos viendo el PIB? Me parece que, bueno, en el foro de aprendiendo de la cuarta semana, estábamos hablando del PIB y nos decían, la pregunta detonadora nos decía, ¿cuál sector económico consideras que es más importante fortalecer para mejorar la economía de nuestro país, ¿no? Ahí, pues tratábamos de identificar aquel sector económico, pero antes de responder, pues debíamos conocer, bueno, ¿y qué son los sectores económicos, no? ¿Qué tiene que ver con el PIB? Y aquí es donde, ahorita les voy a mostrar aquí, nomás que abra uno. A ver, a ver, a ver. Aquí, por ejemplo, imagínense que esto es de Sinaloa. No sé si alguien aquí de Sinaloa. El PIB es un indicador económico que mide la productividad de un país, ¿no? ¿Cuánto produce un país? Comúnmente se divide en actividades primarias, secundarias y terciarias. Entonces, lo primero que había que conocer para saber qué sector es el que se necesita fortalecer, pues es conocer qué sectores son los que ahorita están y cómo están. Entonces, por ejemplo, el que vive en Sinaloa, vea esta gráfica. Esto es la economía de su país en términos aquí del PIB. Dice actividades primarias, la gente labora o las actividades primarias representan un 12%, secundarias 21% y terciarias 67%. Bueno, pero esta página del INEGI es la que nos da la información que muchas veces nos va a ayudar a responder a muchas preguntas que tenemos. La idea es que no respondamos sin ningún argumento, sino que cuando demos alguna opinión o demos alguna postura, tengamos algún elemento que pueda demostrar lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si yo digo aquí, pues es importante fortalecer las actividades primarias porque únicamente representan el 12%. Bueno, tiene validez, ¿no? Porque estoy tomando la información de la página del INEGI y aquí me muestra que la que menos aporta a la economía de Sinaloa, por ejemplo, es las actividades primarias. Entonces, ¿cuál necesitas fortalecer? Las actividades primarias. ¿Y cuáles son las actividades primarias? Las del campo, ¿no? Agricultura, ganadería, silvicultura. Esas actividades son las que hay que fortalecer. Entonces, vean que para responder alguna pregunta a algún cuestionamiento es importante buscar información y conocer este tipo de fuentes de información, estas sí confiables, para que nosotros tengamos argumentos con los cuales podamos responder a lo que nos están preguntando. Y aquí podemos, por ejemplo, a ver alguna entidad ahí que quieran conocer cómo está compuesto el PIB. Si ahorita no saben lo que es el PIB, les recomiendo que lean los recursos. Puebla, vamos a ver cómo está Puebla.
Aquí está Puebla. Sí, sí lo podemos ver, ¿verdad? Puebla, actividades primarias 4.1. Actividades secundarias 35.2. Las actividades secundarias, acuérdense que son las de transformación. Aquellas fábricas que toman las materias primas, las procesan y las vuelven en un nuevo producto. Comúnmente son las fábricas. Y las actividades terciarias son los servicios, servicio turístico, el servicio educativo, el servicio, los servicios, ¿no? Entonces, Puebla, ¿cuál necesitaría fortalecer? O aquí, cambiando la pregunta, ¿a qué se dedican mayormente las personas que habitan en Puebla? Nuevo León, por ahí comentaron, vamos a hacer Nuevo León. Fíjese, actividades primarias de Nuevo León, por ejemplo, 0.6, es decir, muy poquito lo que ellos producen del campo o de la silvicultura, de la ganadería. Actividades primarias, secundarias 37.5 y las actividades terciarias 61.9. Aquí tenemos más, por ejemplo, hay 151.448 establecimientos, es decir, negocios. De ese total de establecimientos se emplean a 647.000 mujeres y 1.156.962 hombres, ¿no? Hay una gran diferencia entre la participación en el mercado de los hombres y las mujeres. ¿Ven? Pero aquí está información que nos puede ayudar, por ejemplo, que nos pudo ayudar en nuestras actividades, porque nos ayuda a tener un panorama un poco más amplio. Yo entiendo que ustedes puedan tener un panorama, pero es importante potencializarlo, conocer fuentes de información, conocer otra información que nos ayude a incrementar lo que nosotros sabemos, ¿no? Así como las referencias que hablábamos ayer, si tuviéramos varias opiniones, nos da diferente panorama de lo que está sucediendo y esto nos ayuda a mejorar la reflexión que hagamos. Ah, claro, hay cositas que podemos iniciar básicamente, ¿no? No, muchas veces a veces queremos hacer cosas extraordinarias. Pero es empezar poco a poco, ¿no? Tampoco es que intentemos construir una nave espacial o hacer un análisis económico de mi ciudad, pero sí comprender algunos elementos básicos. Esto es lo que procuramos lograr en este módulo número 13, ¿no? Que identifiquemos algunas palabras claves y conforme vayamos avanzando en nuestra formación académica, vamos a identificar más, vamos a profundizar en esos temas, porque al final de cuentas, a lo que me dedique dentro de unos años, sea veterinario, por ejemplo, sea doctor, o sea carpintero, o sea artesano, ganadero, empresa, lo que yo sea, siempre voy a tener que tomar en consideración que voy a tener ingresos, que voy a tener gastos, que voy a procurar fomentar un ahorro, que voy a necesitar de alguna inversión, voy a tener que adquirir algunos productos a crédito, que de alguna forma en mi negocio le va a impactar el dinamismo de la población. Entonces hay que conocer de estos temas porque en algún momento van a ser, bueno, son importantes, pero en algún momento vamos a precisar indudablemente de ellos. Ahora o después, ¿no? Pero sí los vamos a requerir con oportunidad. Para aquellos que todavía quieran, por ejemplo, a ver, creo que esto... Este es un curso de Excel que está acá. Igual son herramientas básicas. A ver. Ok, entonces, aquí uno puede inscribirse a este curso y
Fíjense, son 7 unidades. Creo que sí la podemos ver, la estamos viendo. Ustedes se inscriben, no tiene ningún costo y sí tiene, eh, pues es muy amigable este curso. Hay videos, hay ejercicios, hay cuestionarios que nos ayudan a mejorar lo que sabemos sobre Excel. Sí noté que a algunos todavía les falta familiarizarse con esta hoja de cálculo. Podría decir que le tienen cierto temor, pero no hay que tenerle miedo. Precisamente las herramientas ofimáticas es de explorar. Vamos haciendo, vamos practicando. Ahora voy a intentar esto, o voy a intentar hacer una suma, una división, y voy averiguando cómo hacerlo. Pues este curso me puede ser de gran ayuda para mejorar la habilidad que tenga en el uso y dominio de esta herramienta ofimática. Pues no sé, si no hay ninguna duda, la idea y lo que procuré que ustedes hagan en este último es que reflexionen. Primero, que reflexionen sobre su proceso de aprendizaje. ¿Qué están haciendo bien? Y cómo pueden mantener eso que están haciendo bien y qué están haciendo mal o qué les falta por mejorar más bien y cómo pueden mejorar eso que son áreas de oportunidad. Y por otro lado, tratar de que reflexionen sobre todos estos aprendizajes, particularmente los impactos que existen por la dinámica de la población. Que reflexionen un poco más allá de lo que pudieron hacerlo en algunas actividades, sino que siempre al reflexionar lo hagamos un poco más a profundidad, ¿no? Sin que esto pues, nos lleve a hacer todo un libro de texto, ¿no? Sino que identifiquemos y vinculemos correctamente el impacto de la población con los efectos que tiene, ¿no? Con el crecimiento de la población. ¿Dudas hasta el momento? María Fernanda, claro, claro que sí, María Fernanda. Aquí nos quedamos. Ninguna. Bueno, bueno, perfecto. Entonces, nos despedimos. Recuerden, tenemos hasta el domingo para hacer entrega de nuestras actividades. Háganlo con tiempo, no se esperen hasta el final, por lo que representa este proyecto integrador, es el 30% de su calificación. Desarrollen las demás actividades de cierre. No dejen nada nunca hasta el final, ¿no? Proyecto integrador o cualquier actividad que ustedes desarrollen, háganla con anticipación. Por si algún suceso se presenta, todavía hay tiempo de corregir. Es una acción que deben ir adquiriendo, tratar de hacer las cosas dentro de cierto tiempo para ser prudentes y no al final tener las complicaciones que pueden ocurrir. No ocurren a veces, pero en algún momento ocurren. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por estas 4 semanas. Les agradezco mucho la atención, el hecho de que hayan ingresado a estos espacios abiertos, que hayan puesto tanto empeño en sus actividades. Eso también me parece ideal. Espero que hayan podido mejorar un poquito las habilidades, los conocimientos y los procesos de aprendizaje que vamos adquiriendo en cada uno de los módulos. Entonces, yo espero que al menos en este módulo número 13, pues se haya por lo menos cambiado un poquito la perspectiva que hayan tenido referente a lo que están haciendo, a lo que deben lograr en el desarrollo académico. Muy bien, excelente noche. Mucho éxito, por favor.